Está con nosotros Luis Dallaglio, de la consultora Delfos. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Hola, Lagui, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien, che? ¿Todo bien? Todo bien. Yo traje un tema. Sí. Por estos días hubo de nuevo algún reclamo del sector del campo, que hubo manifestaciones en algunos lugares. Y hace muy poquito, no más de un mes, hicimos un estudio entre productores agropecuarios para ver cómo es la situación, cómo es la situación económica. Pero te la traigo en comparación con otras investigaciones desde el 2007, donde se perciben algunas cuestiones muy claras, ¿no? Cómo fue la ruptura de este sector con el actual gobierno nacional, con la crisis del 2008, y cómo a partir de ahí se modifica absolutamente el posicionamiento del sector rural, del sector del campo, con el gobierno nacional. Y después, cuáles son las demandas y necesidades que tienen, o qué le critican o qué demandan al próximo gobierno nacional, que también empieza a ser materia, digamos, de discusión, porque ya estamos muy cerquita de las PASO y empieza el proceso de selección del próximo presidente de la Nación, primero con las PASO y después en octubre en la elección general. Y si hay balotaje, iremos a noviembre. Pero fíjate la primera placa, Lagui. En el año 2007, cuando nosotros le preguntamos si le brindaba confianza el escenario económico, en aquel entonces la mayoría, casi casi la mitad decía que sí, que le brindaba confianza. El 45% estaba planteando, digamos, de alguna manera una armonía con el gobierno nacional, y el 39% decía que no, y el 10% decía en parte que le estaba brindando algún tipo de confianza. Es decir, que entre las dos había más del 50% de gente que de alguna manera tenía algún nivel de sintonía con el gobierno nacional. Fíjate en el 2008 cómo se quiebra esto. Este fue el último momento del gobierno de Néstor Kirchner y el primer año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cuando asumió en el 2008. Y ahí fue en marzo que se empezó a generar el conflicto y tuvo, digamos, una duración importante. Y cómo se rompe esa relación y la desconfianza o la falta de confianza que le brindaba el escenario económico al productor pasa del 39% al 83%. Y fíjate que 7 años después, digamos, durante todo el proceso de gobierno de Cristina, esta ruptura se mantuvo prácticamente sin ningún tipo de modificación, el 83% en el 2008, el 84% en el 2015. Insisto, es una encuesta hecha entre productores rurales hace muy poquito. Es decir, este cuadro es muy gráfico de cómo fue la relación y cómo fue la intensidad de la ruptura entre el sector del campo y el gobierno nacional. Miremos ahora cuáles son los motivos por los cuales no le brinda confianza el actual escenario económico al sector agropecuario. La inestabilidad económica el 42%, los bajos precios de venta el 30%, es decir, ahí tenés un 70% entre esos dos atributos o argumentos son los que concentran la mayoría del malestar con el gobierno nacional. Mal manejo político del gobierno nacional el 8%, la inflación el 6%, los precios altos de los insumos el 4%, por la relación costo-beneficio. Es decir, hay muchos conceptos que tienen que ver, recordar que estos son respuestas absolutamente abiertas y espontáneas, es decir, esta no tenía una propuesta nuestra, no tenía opciones, sino que fue la respuesta espontánea de los productores agropecuarios. ¿Y cuál es el principal problema del sector? Lo anterior era por qué no le brindaba confianza. Esto es, ¿cuál es el principal problema? Es decir, ¿con qué se va a encontrar el próximo presidente cuando asuma el 10 de diciembre y cuáles van a ser los principales reclamos de este sector? Que es una encuesta de carácter nacional. Acá hay productores de todo el país. De todo el país. El principal problema que plantea el sector agropecuario al futuro gobierno es la rentabilidad económica, el 29%. Claramente que fue el argumento y el motivo de la discusión en el 2008. Exactamente. La 125 apuntaba centralmente y los impuestos, concretamente, la carga impositiva. Exactamente. La economía inestable, el 23%, es un concepto más general. El alto nivel de retenciones, que tiene que ver con el primer punto, el 11%. Las políticas agropecuarias en general, 10%. La baja del precio del cereal, que esto ya no tiene que ver con el gobierno nacional, sino con condiciones del mercado también internacional. Mundial, el costo de los insumos, el clima, las lluvias, la relación costo-beneficio, la financiación al pequeño productor. Bueno, hay también aspectos que hacen al contexto económico nacional e internacional. Y finalmente te traigo, fíjate la expectativa, cómo se modifica acá
porque la gente que cree que la situación va a mejorar, cae, ¿no? Es decir, no hay, pasa del 43 al 20%. Es decir, hay poca expectativa en que esto vaya a mejorar. ¿Y esto es con cualquier escenario, digamos? Con cualquier escenario. La mayoría se conforma aparentemente con que esto siga igual, el 51%, es decir, con que no empeore. ¿Qué quiere decir esto? Porque después tenés otro argumento que él no sabe, que pasa del 6 al 10%, está planteando, digamos, que hay una expectativa, una incertidumbre más que una expectativa, claro. Porque no sé qué va a pasar. Es decir, entre digamos, una idea de que al menos se mantenga, que no empeore, sería el punto de equilibrio de lo que es hoy respecto a la expectativa de futuro que tiene el campo. Me parece que es el dato más importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que ninguno de los candidatos está dando claramente señales de qué es lo que puede pasar con el sector para despertar cierta expectativa. No sé si habrás advertido en este sondeo, se lo venía contando al Lagarto desde hace un tiempo esta parte, algunos amigos, digamos, productores del campo, tanto en Córdoba como en Santa Fe, cada vez son más los productores del campo que entienden que aquel voto no positivo de Cobo fue a favor de Cristina y no en contra. No sé si habrás advertido en este sondeo lo mismo que te estoy contando. En principio, por lo que resulta de los números estos, sí. Claramente no se modificó la situación del campo y terminó, en teoría o hipotéticamente, beneficiando a la idea que tenía el gobierno nacional respecto de este tema, ¿no? Contrariamente a lo que se pensó en ese momento, que claro. Cobo le votó en contra de la 125, para muchos productores, no, fue un voto a favor de Cristina, porque en aquel momento, si recordamos, estaba todo el campo en Buenos Aires, en la capital federal estaban todos los productores. La situación social era muy complicada. Y un voto, digamos, a favor del campo, dicen ahí los mentideros, una ebullición que a lo mejor le hubiera costado hasta la presidencia a Cristina Fernández. Fíjate cómo terminó siendo, porque en el 2008 empieza el problema. En 2009 hay elecciones legislativas y fue el momento de las famosas candidaturas testimoniales. El propio Néstor Kirchner fue candidato en Provincia de Buenos Aires y pierde con de Narváez. Ahí ya parecía que este malestar fuerte que estaba en las calles encontraba un correlato en el plano institucional político en una elección. Pero después, 2 años más tarde, Cristina termina ganando con el 54%. Es decir, hay todo un proceso de recomposición y de rearmado que en principio podría abonar esta idea que te plantean algunos amigos productores tuyos de que en definitiva todo este proceso terminó beneficiando al gobierno nacional por el contundente triunfo que tuvo en las elecciones del 2011 con el 54%, ¿no? Gracias, Luis. Muy amable.